Hola, buenos días, estimados compañeros. Les voy a grabar esta sesión de las técnicas de mediación para que tengan ahí el material, en su plataforma. Vamos a hacer la primera parte de las técnicas de mediación y también nos sirven en mediación conciliación. Son técnicas muy generales que podemos utilizarlos o utilizarlas en los métodos alternos de solución de conflicto. Iniciamos con las técnicas. ¿No quiere cambiar? Primero, ¿qué es una técnica? Bueno, pues una técnica, es una forma como el profesionista desempeña su tarea. La técnica es la forma, el procedimiento, los recursos y los elementos que se emplean para conseguir un objetivo. En el ámbito profesional, la técnica se convierte en un recurso de experiencia y perfeccionamiento del desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros conocemos diferentes técnicas, pero cada uno lo va a ir perfeccionando de acuerdo a su experiencia y a su capacidad para aplicarlas o también esa capacidad de detectar qué técnica tengo que utilizar para poder yo obtener mayor información durante la mediación o la conciliación. La técnica, el mediador no necesariamente debe apegarse a un modelo determinado y único, o sea, no solamente vamos a utilizar siempre una misma técnica, podemos utilizar varias técnicas a la vez, sino que la característica de estos métodos o de la mediación se amplía y también el actual predeterminado a elegir varias técnicas de acuerdo a la función que tenemos o de acuerdo al conflicto o de acuerdo en el momento en el que estemos durante el proceso de mediación. Esto va a ser muy diferente en cada proceso o en cada procedimiento. A lo mejor en unas utilizo más el parafraseo, en otras utilizo más el caucus, en otras utilizo más la lluvia de ideas. Va a depender mucho de cómo estemos llevando el procedimiento y también va a depender mucho de esa disponibilidad de las partes para que quieran participar durante el proceso. Entonces, no necesariamente nos tenemos que apegar a una técnica, podemos utilizar varias. Las técnicas, bueno, a continuación vamos a mencionar las principales técnicas de mediación que facilitan el éxito del proceso. ¿Por qué facilitan el éxito del proceso? Porque a través de estas técnicas nosotros vamos a hacer más ágil el procedimiento y también vamos a ir respetando los momentos en el que estamos para ver nosotros en qué momento las vamos a aplicar. ¿Okay? Bueno, las técnicas y herramientas de la mediación vamos a utilizar. Primero que nada, el DAM, que es una herramienta, es nuestra primera herramienta porque en el DAM nosotros vamos a hacer todas las presentaciones, vamos a decir los principios, vamos a mencionar las ventajas de la mediación. La congruencia de emociones, después vamos a hablar del lenguaje no verbal, las dos columnas, escuchar activamente, el anclaje, la frente realidad, la lluvia de ideas, el reencuadre, escucha activa, el rapport, la empatía, el caucus, el parafraseo y las preguntas. Estas son algunas técnicas que podemos utilizar durante el procedimiento. No quiere decir que las vamos a utilizar todas, pero sí es importante que las conozcamos porque podemos recurrir o echar mano de estas técnicas en el momento que estemos en el procedimiento y es importante mencionarlas. Vamos a empezar con el DAM. El DAM a esta es la primera etapa cuando nosotros ya vimos que los mediados aceptaron la mediación y que ya tuvimos una entrevista previa, o sea, la premediación y que ya hicimos las invitaciones y ya están las dos partes en el centro de mediación. Bueno, pues en ese momento, cuando nosotros lo recibimos, vamos a dar este discurso de apertura. Su nombre lo dice, discurso de apertura a la mediación. En esta etapa se da el inicio y vamos a ver cómo el mediador da este discurso. Primero vamos a explicar las características de la mediación. Bueno, pues una de las principales características de la mediación es que es un proceso o un procedimiento completamente voluntario por parte de las partes. Las partes deben estar aquí sin necesidad de que sean acusadas o presionadas para que vengan al proceso.
y en ese momento nosotros le preguntamos que si están en la sala voluntariamente y pues nos van a expresar que sí. ¿Por qué? Normalmente nos expresan que sí porque ya tuvimos una reunión previa, ya les hicimos una invitación y al momento que aceptan venir a la invitación, pues nos mencionan que sí están voluntariamente. Otra, tenemos que decirles que la mediación es un proceso mediante el cual el mediador, o sea, es su servidora, los va a llevar para que se puedan comunicar y puedan contar su historia, cada uno desde su perspectiva o desde su visión. Que nosotros como mediadores los vamos a ayudar y los vamos a ir encaminando para que ellos puedan platicar, contar su historia y en un momento dado puedan dar alternativas de solución del conflicto. Y si así ustedes lo desean, pueden llegar a firmar un acuerdo. Otra de las ventajas de la mediación, que es un método completamente, es muy económico y es muy eficaz y muy rápido. Podemos solucionar el conflicto en una, dos sesiones, nos podríamos alargar hasta tres, pero se soluciona muy fácil a diferencia si nos fuéramos a un juicio o a una situación adversaria. Después vamos a mencionar las reglas. Les quiero mencionar algunas reglas sobre que vamos a llegar durante el procedimiento. Primero, les quiero decir que yo soy una persona completamente neutral, no estoy a favor ni de una ni de otra. Y eso, también quiero que exista respeto, que no haya gritos, que no haya golpes, que no haya insultos. Vamos a limitar el uso del celular y si fuera necesario que algunos de ustedes tuvieran que salir de la sesión, pues hay que mencionarlo para parar la sesión porque a lo mejor necesitan ir al baño o necesitan tomar una llamada urgente, pero sí es necesario que respetemos los tiempos de todos y respetarnos entre sí para que esta sesión pues sea muy armónica, de confianza y sobre todo que podamos solucionar el conflicto. Luego, a continuación, les voy a mencionar los principios de la mediación. Primero que nada, les quiero hablar de la voluntariedad. La voluntariedad es parte esencial o el principio más importante de los métodos alternos. ¿Por qué? Si no hay voluntad por parte de las partes, pues no vamos a poder llegar a ningún acuerdo o no vamos a poder generar opciones o alternativas de solución. En este sentido, nosotros, todo lo que hagamos aquí va a ser voluntariamente. A nadie se le va a presionar ni a coaccionar para que intervengan o hablen o platiquen durante el procedimiento. Se les invita a que la comunicación se establezca para solucionar el conflicto. Otro principio muy importante también es la confidencialidad. Todo lo que suceda dentro del procedimiento aquí se queda. Nosotros como mediadores no estamos autorizados a divulgar la información que ustedes nos dan durante el procedimiento. Incluso si están de acuerdo, vamos a firmar un convenio de confidencialidad donde las partes y el mediador se comprometen a que todo sea confidencial y que no tenga que salir nada, salvo que ellos lo expresen en sus familias, cómo les fue o algo, pero va a ser allá. Aquí no, nosotros no estamos autorizados a mencionar nada ni pasar el expediente a otra parte ni si nos solicitan que en un momento dado que vayamos a un juicio a declarar, nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque estamos firmando este convenio de confidencialidad. La neutralidad. Esto significa que yo no estoy a favor ni de uno ni del otro. Yo soy completamente neutral. El mediador es completamente neutral durante el proceso de mediación. La colaboración. Yo les voy a invitar a que ustedes constantemente estén participando y colaborando en el proceso para que la comunicación fluya y podamos solucionar el conflicto. No es judicial este procedimiento, es completamente alternativo para que ustedes puedan solucionar el conflicto. ¿Qué pasa si nosotros no solucionamos el conflicto por medio de la mediación? Bueno, pues en un momento dado que las partes no se pongan de acuerdo y no puedan solucionar el conflicto porque las condiciones no son buenas para que se dé, o una de las partes o las dos partes no quiera negociar las alternativas,
pues tendríamos que dar por terminada la sesión y turnar el caso pues a lo adversarial, ya sea al juez o a la autoridad competente. Les pedimos honestidad para que ellos puedan hablar libremente y que nos cuenten las historias tales como fueron. Actuar, este procedimiento es flexible. ¿Por qué es flexible? Porque nosotros no necesariamente tenemos que seguir un orden en el procedimiento, sino que es completamente flexible. Incluso si las partes dijeran que no quieren continuar con el procedimiento, pues el procedimiento se puede suspender. ¿Por qué? Porque acuérdense que es completamente voluntario. La buena voluntad de las partes para que solucionen el conflicto de buena fe. Entonces, no con dolo ni con ganas de hacerle daño al otro, sino de buena fe para que este conflicto se solucione de la mejor manera. Acuérdense que en mediación y en conciliación el principio es ganar, ganar. Es que las dos partes se vayan satisfechas. ¿Por qué? Porque vamos a satisfacer los intereses y necesidades de las partes, no de los particulares, sino de las partes. Perdón, de los particulares, no de otras personas, de las personas que están involucradas en el conflicto. A ellas son de las que vamos a solucionar ese conflicto para satisfacer sus necesidades. Y luego, como les mencionaba, pues eso son métodos económicos y rápidos donde se puede solucionar el conflicto sin necesidad de llevarnos mucho tiempo y sin necesidad de irnos a un sistema adversarial. Y de esta manera nosotros damos el discurso de apertura y damos inicio a la mediación. Esta técnica, compañeros, es bien importante que no la aprendamos porque si vamos a ser mediadores tenemos que tenerlo bien claro el discurso de apertura, porque es como que nuestra carta de presentación para nosotros dar este discurso y en este momento se les dice a los mediados si entendieron todo, si todo está claro, si algún concepto no lo entendieron o algo no les queda claro, es el momento de aclararlo para que en los siguientes momentos de la mediación la comunicación fluya y puedan darnos todas esas alternativas de comunicación y opciones para poder nosotros solucionar el conflicto. Bueno, en mediación ellos solucionan el conflicto. El caucus, ¿qué es el caucus? Pues son reuniones de miembros del grupo o subgrupos para discutir o decidir algo. El caucus significa, el verbo significa es un proceso de reunión para discutir asuntos y tomar una decisión. Esta es una técnica muy usada en los métodos alternos. En la mediación, las dos partes en disputa se reúnen con el mediador para tratar de llegar a un acuerdo sobre las diferencias. En el proceso de mediación, un caucus es una reunión confidencial de los miembros que están en disputa. Generalmente reunidos con el mediador. Entonces, esta técnica nosotros la vamos a utilizar porque muchas de las veces la situación se torna un poco tensa o los mediados no quieren ceder por alguna situación y nosotros como mediadores lo detectamos. Bueno, pues en este momento nosotros los invitamos a una sesión privada. Por eso se llama caucus, son sesiones privadas que vamos a tener con o sea, aparte, con un mediado y luego con otro mediado, para que nos platiquen porque nosotros ya detectamos que a lo mejor no quieren ceder o a lo mejor detectamos que tienen miedo a hablar o detectamos alguna situación, por eso a veces es importante decir, ¿saben qué? Nos vamos a ir a sesión privada, voy a platicar con uno y luego voy a platicar con el otro. Cuando regresamos a la sesión conjunta, el mediador ya tiene la información de uno y del otro en el caso de que no quieran ceder por alguna situación. Entonces, no voy a venir a decirles, fíjense que me platicaron esto y esto. No, acuérdense que es completamente confidencial lo que me dice una parte y lo que me dice la otra. En la sesión de mediación los vamos a llevar, los vamos a invitar a que se comuniquen porque tú ya tienes la información, entonces vas a encontrar el canal de comunicación para que ellos se comuniquen activamente dentro de la sesión conjunta. A medida que empieza el proceso de mediación, las partes se reúnen con un grupo, con el mediador,
y luego van a salas separadas para discutir el tema en caucus, o sea, en sesión privada. El mediador va y viene con las dos partes en el caucus con la esperanza de reunirlos y tomar o tener más información. Los mediadores usan, por ejemplo, el caucus en la mediación del divorcio por varias razones. A veces el caucus nos puede dar la oportunidad de emitir esos sonidos que están apagados o esas cosas que no quieren decir porque les da pena, porque no lo quieren decir o algo, o no saben si lo quieren decir. Entonces, en las reuniones privadas, pues los invitamos a que nos digan qué está pasando o algo que quieran expresar y no saben cómo. Entonces, nosotros los mediadores los vamos a ayudar en esas sesiones privadas, ellos no lo van a decir, pero nosotros no lo vamos a venir a decir a la reunión, vamos a encontrar la forma de que ellos se... Ahora, otra de las etapas, no, otra de las técnicas muy importantes, y yo creo que es lo más importante en los procesos de los métodos alternos, es la escucha activa. Es una herramienta esencial, muchachos, para e importantísima para cuando nosotros llevamos los procedimientos de mediación, conciliación, negación y arbitraje. Entonces, en esta técnica nosotros podemos encontrar muchísimos recursos que nos van a ayudar a solucionar los conflictos. ¿Por qué? Esta técnica se llama escucha activa y si ustedes ven la imagen, pues es una oreja que está completamente activada para escuchar. Ok, ¿qué es la escucha activa? Se considera la habilidad más potente, interesante y útil en para mediar cualquier conflicto. ¿Por qué? Porque la escucha activa es un proceso activo que requiere la participación para entender claramente la comunicación. Lo habitual es hacer preguntas y comentarios. Pero yo les quiero hacer un pequeño comentario. La escucha activa es nosotros como mediadores activamos todos nuestros sentidos para poder escuchar a las personas. Porque en la escucha activa no solamente es lo que nosotros escuchamos de voz o de forma oral, nosotros escuchamos todos los movimientos del cuerpo porque muchas veces nos pueden decir que sí están de acuerdo o que sí les gusta la alternativa y su cara nos dice otra cosa o sus manos o sus ojos nos están dando otra información. Por eso es importante nosotros activar todos nuestros sentidos para poder escuchar a los mediados tanto de manera verbal como no verbal. ¿Cuáles son en este proceso, cómo vamos a activar esa escucha activa? Bueno, pues primero vamos a parafrasear. La información que ellos nos dan, nosotros la vamos a regresar como nosotros la entendimos, pero con la misma información o en el mismo sentido de lo que ellos nos están informando. El parafraseo nos sirve mucho para aclarar y que ellos se sientan de que sí entendimos lo que nos dijeron y sí entendimos completamente la información que nos pasaron. Hacer comentarios es válido porque sí se vale hacer comentarios durante el procedimiento, sobre todo para aclarar la información que nos dieron y que quede todo muy claro. Disminuir la posibilidad de error en la descodificación del lenguaje. Ellos nos pueden platicar alguna situación y nosotros lo parafraseamos y en este momento lo aclaramos y ese lenguaje lo codificamos de manera que no exista error en la comunicación. La escucha activa, por lo tanto, es una habilidad que nos permite comprender mejor al emisor que, que quiere tramitar o quiere transmitir el mensaje. Entonces, ¿qué es la escucha activa? Bueno, pues es clarificar, hacer claro el mensaje, parafrasear, repetir las palabras propias, perdón, repetir en palabras propias las ideas o pensamientos del que nos habla. Nosotros, ellos nos dicen algo, nosotros lo parafraseamos con nuestras propias palabras, pero le damos el mensaje para que sea claro. ¿Usted me quiere decir esto? Entendí que usted quiere decir esto o que el conflicto comenzó así. Entonces, en ese momento nosotros estamos confirmando la información que nos están dando y es bien importante, muchachos, porque estamos creando un círculo de confianza porque los mediados
se van a sentir escuchados, atendidos y sobre todo que estamos entendiendo perfectamente lo que ellos nos están comunicando. Por eso se dice que nosotros descodificamos el mensaje para que el mensaje final sea claro y preciso. Reflejar, cambiar a propias palabras lo que otro está narrando en relación a los sentimientos y es para clarificar sus expresiones y resumir toda la información para esta información que ellos nos pasaron de esos sentimientos y esos hechos que pasaron, que detonaron el conflicto. Entonces, nosotros tenemos que escuchar activamente lo que nos dicen su lenguaje verbal y lo que nos dice su lenguaje no verbal. Otra de las técnicas es el rapport y va muy relacionado. Es que todas están relacionadas, pero el rapport se relaciona mucho porque tenemos que construir una muy buena relación con estas personas que están en un proceso de mediación. Esto es establecer un proceso de conexión adecuada para que ellos se sientan a gusto, que se sientan en un círculo de confianza y en esto reside el rapport. Por lo general, esa conexión se basa en esas experiencias u opiniones compartidas, incluyendo un elemento muy importante que es el humor. Pero con el humor tenemos que tener cuidado cuando nosotros practicamos el humor, porque a veces queremos decir algún chiste o algún chascarrillo o romper el hielo y podemos molestar a una de las partes. El humor se utiliza cuando ya estamos más relajados o cuando vamos entrando, pero tenemos que tener mucho, mucho cuidado con el humor para no herir a nadie. La construcción de una buena relación tiende a ser importante al comienzo de la relación de amistad o de trabajo. La relación creada, sin embargo, puede durar muchos años. Una relación puede durar muchísimos años y nosotros tenemos compañeros de cuando estuvimos en el jardín de niños, en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Son amistades que perduran toda la vida y son muy buenas relaciones. En cada etapa de nuestra vida nosotros vamos haciendo nuevas relaciones y van perdurando, pero hay relaciones, no sé, por ejemplo, tenemos muy buena relación con la familia, con algún primo, con algún vecino. Son relaciones duraderas y se van haciendo cada vez más fuertes, más fuertes. ¿Por qué? Porque nos sentimos a gusto en esa relación, nos sentimos en confianza en esa relación. Entonces, el rapport es crear esta conexión adecuada. Nosotros la utilizamos en los procedimientos de mediación, conciliación y negociación para que las personas se sientan seguras y en confianza. El significado de la palabra rapport no está admitido en la Real Academia Española de la Lengua, pero lo vamos a ver como nos dice el diccionario de Cambridge. Su significado estricto sería relación, conexión, simpatía, vínculo personal. Ese sería el significado de rapport ya en nuestra lengua, en un sentido estricto. ¿Y qué es el rapport? Pues el rapport es una conexión o relación con otras personas. Puede considerarse como un estado de comprensión armoniosa entre otros individuos. O sea, nos comprendemos y nos sentimos a gustos dentro de una relación. Establecer una buena relación en el proceso al desarrollar conexión con las personas. Esto es muy importante, compañeros, porque si esta conexión se da, la comunicación va a ser muy buena. Y nosotros muchas veces cuando entramos hacia un círculo nuevo de personas, decimos, "Ay, esta persona me cayó muy bien, tuve muy buena conexión". Entonces en ese momento nosotros decimos, qué padre, me sentí bien a gusto con esta persona, me sentí en confianza, entonces estamos haciendo bien el rapport, estamos conectando para que esa conexión se dé, o esa relación más bien, se dé bien y pueda ser una conexión muy buena y, ¿por qué no?, duradera. El rapport, por lo tanto, es básicamente una conexión emocional con otras personas. En mediación, examina la relación y cómo puede construir un entorno de confianza. Y esto es bien importante porque si los mediados se sienten confiados o se sienten en ese círculo de confianza, pues vamos a tener muy buenos resultados al momento de crear estas opciones y alternativas para la solución del conflicto.
Beneficios de aplicar el RAPOT, bueno, pues vamos a tener relaciones satisfactorias al establecer una conexión fuerte. Vamos a tener mayor influencia al establecer también un RAPOT fuerte. Esa conexión fuerte nos puede hacer que los mediados se sientan cómodos y estén dispuestos a escuchar y a comunicarse. La vamos a utilizar como resolución de problemas porque cuando el rapport es fuerte, es más probable que se pueda resolver el conflicto en el que están inmersos. Tenemos mayor productividad y eficiencia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque podemos mejorar esta productividad de comunicación en nosotros o podemos crear esta eficiencia, por ejemplo, si lo utilizamos en una empresa, esa productividad va a ser mucho más buena porque se sienten bien, se sienten a gusto, se sienten con confianza para actuar. Les brinda mayor bienestar. El rapport puede mejorar esa sensación de bienestar en las personas que están involucradas y esto nos va a dar una conexión emocional y de comprensión mutua entre las partes y en relación con el mediador, porque el mediador va a generar toda esta conexión positiva. ¿Cómo utilizar el rapot? Pues se utilizan como temas seguros y no amenazantes en una pequeña en charlas iniciales. Nosotros empezamos con una charla inicial y ahí se habla de las experiencias compartidas, el clima, vamos a evitar demasiado sobre sí mismo y evitar hacer preguntas directas sobre la persona. Aquí lo más importante es establecer esa conexión para que nos puedan, para que haya una muy buena apertura en la comunicación. Escuchar a la otra persona lo que dice y buscar experiencias circunstanciales y compartidas. Fíjense bien, escuche a la otra persona, no solamente oiga, escuche. Al nosotros escuchar, vamos a entender y a codificar muy bien el lenguaje y a descodificar muy bien el mensaje que nos están dando para nosotros poder entender exactamente lo que ellos nos quieren decir. Intente inyectar un poco de humor. Acuérdense que tenemos que tener cuidado con el humor, pero se pueden reír, se puede hacer alguna broma o a evitar bromas sobre otras personas también es muy importante. Una cosa es el humor, reírnos de algo circunstancial y otra cosa hacer humor o mofa de otras personas. Y en eso debemos de tener mucho cuidado, porque en ese momento podríamos perder ese círculo de confianza. Sea consciente del lenguaje corporal y de las señas no verbales que se están enviando. Trate de mantener el contacto visual durante aproximadamente el 50% del tiempo. Relájese, inclínese ligeramente hacia ellos para indicar que lo están escuchando. Refleje su lenguaje corporal si es apropiado. Nosotros vamos a estar observando constantemente a las partes. No nos vamos a quedar observándolos así directamente, pero sí, vamos a darles, vamos a mirar a uno, vamos a mirar al otro, para darles esa señal de que te estoy entendiendo, te estoy comprendiendo lo que me dices y que te sientas en confianza de decir sin necesidad de juzgar. No juzgamos a nadie, escuchamos y entendemos lo que nos dicen. E importantísimo, escuchar ese lenguaje no verbal. Mostrar empatía, demuestre que puede ver su punto de vista o que puede haber diferentes puntos de vista, aun y cuando nosotros a veces no estamos de acuerdo, pero nosotros mostramos esa empatía y nos vamos a encontrar o vamos a encontrar un punto similar en este momento donde esta persona nos está comunicando y esto de ser empático va a ayudar a que nosotros podamos ayudar a las partes a que se comuniquen efectivamente y activamente durante el proceso de mediación. Ok, otra técnica es la congruencia de emociones que está muy relacionado con la escucha activa. En la congruencia de emociones es fácil detectar las personas llegan visiblemente afectadas en el momento que empiezan la mediación. Porque si bien es cierto,
nosotros tenemos identificadas etapas de la mediación. La primera etapa sería cuando llegan las personas al procedimiento y que damos todo este discurso de apertura y les creamos este círculo de confianza, les damos la oportunidad de que se comuniquen y todo. Normalmente las personas llegan visiblemente afectadas en su forma de pensar, sentir y de hacer. Entonces, el mediador debe de tratar esa alineación del comportamiento derivado de un manejo correcto de las emociones. ¿Por qué? Porque una persona congruente te mira, te expresa con confianza. Una persona congruente no se ve afectada. Pero una persona que no en donde no hay congruencias en sus emociones, podrá decir, sí, me siento bien, pero su cara refleja otra cosa. Sí, me siento bien y sus manos están completamente abajo, apagadas, a lo mejor están hasta encorvadas. Entonces, vamos a detectar esa congruencia de las emociones. Si nos están diciendo, sí, estoy bien, que reflejen que están bien. Sí, estoy de acuerdo con la opción que se está brindando, te lo van a manifestar y tú lo vas a ver en su cara. O en otra es de que sí, voy a firmar y la cara está toda ahí arrugada y toda apretada, los ojos abajo, la boca apretada, la nariz y todo eso. Entonces, no hay una congruencia en la emoción. Por eso decimos que está muy relacionada la congruencia de, de las emociones con la escucha activa, porque en la escucha activa nosotros escuchamos el lenguaje verbal y también escuchamos el lenguaje no verbal. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a invitar a las partes a que se expresen tranquilamente y pensar si se han expresado correctamente. Es decir, que si se han sentido bien durante el conflicto y en todo este momento de intercambio de opiniones. Vamos a ayudar a las partes a identificar emociones reales y a expresarlas de forma congruente y correcta. El lenguaje no verbal, que les digo, está muy relacionado con esta congruencia de emociones. En el lenguaje no verbal vamos a ver y los vamos a identificar. Primero, el lenguaje es esencial para entendernos. ¿Por qué? Porque más del 50% de un lenguaje nos lo va a dar los movimientos del cuerpo. Hay autores que nos dicen que es un 35% el lenguaje verbal y un 65% el lenguaje no verbal. Va a depender de los autores, pero normalmente el lenguaje verbal lo hacemos con un 50% y el otro lenguaje va a ser otro 50%. Por eso nosotros tenemos que tener esa escucha activa para poder identificar esas emociones y que haya congruencia en sus emociones. Se debe tomar en cuenta en la mediación las formas de comunicación no verbal, con movimientos corporales y con relaciones espaciales, ¿ok? Relaciones espaciales, o sea, que estén ubicadas también en tiempo y espacio. Una clave para determinar la comunicación no verbal es la congruencia de las emociones, la relación directa y clara entre lo que se expresa verbalmente y lo que se expresa con lo que nos dice el cuerpo, lo que nos dicen las manos, la cara, lo que nos dicen los ojos, la nariz, las orejas, la boca, aun y cuando no esté expresando nada, nos puede dar un mensaje importante. Por eso es importante entender estos mensajes que nos dan las partes con ese lenguaje no verbal. Otra técnica que podemos utilizar es la técnica de las dos columnas. Esta técnica es muy importante y la debemos de conocer porque a veces tenemos personas, imagínense, es una persona que tiene pensamiento del lado derecho y pensamiento del lado izquierdo. Por eso se llama dos columnas. Estoy pensando de una manera diferente. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Las dos columnas, cuando una persona se encuentra en una situación conflictiva, su mapa mental, o sea, cómo ella ve el conflicto, se centra en la negatividad. Ese es un lado de la columna, negatividad de la situación y de su perspectiva y opiniones se basan en elaborar juicios. Y estos juicios
se basan en lo subjetivo y transitorio, por lo que no creen en la objetividad. Están pensando de que, pues, ¿para qué estoy aquí? Pues yo lo hubiera dicho, lo hubiera pensado, o sea, todo es negativo. Estoy de un lado pensando, yo estoy viendo el conflicto, más bien, están viendo el conflicto de una manera negativa y no, no ceden, se anclan y no quieren ceder. El otro lado de la columna, o sea, o el otro lado de la persona, esta técnica de las dos columnas facilita al mediador a expresarse en pensamientos y emociones no dichos por las partes, porque a veces nomás lo dicen y están creando juicios de valor, pero no lo expresan. Entonces, en este momento nosotros podemos utilizar esta técnica porque los vemos que ya están, pueden estar comunicándose, pero la comunicación que nos están dando es completamente negativa. Entonces, estos sentimientos no dichos por las partes van a que las decisiones o las alternativas para solucionar el conflicto no nos van a facilitar. Sin embargo, si nosotros como mediadores este, detectamos que hay algo, podemos facilitar la comunicación con las partes para que se dé y se rompa eso de que solamente tengan pensamientos negativos y convertir esos pensamientos negativos en positivos. ¿Cuándo vamos a utilizar esta técnica de las dos columnas? Cuando vemos que una persona está nada más expresando puras cosas negativas, no quiere avanzar, no quiere avanzar. Bueno, ves, voy a utilizar esta técnica y lo voy a usar el caucus, o sea, las sesiones privadas, para platicar con las personas y hacerle ver las ventajas de la mediación o de la conciliación, las ventajas que tiene si podemos solucionar el conflicto de manera amigable y voluntariamente en este proceso. ¿Cómo trabajar la técnica? Dice, bueno, la columna de la izquierda se esclarecen sentimientos y pensamientos no dichos. Por eso nos vamos a ir a una sesión privada. En la columna de la derecha se establece lo explícito, lo dicho por la persona para indagar la realidad entre ambas percepciones y establecer intenciones de expresión. O sea, que se expresen claramente y correctamente. El mediador puede trabajar la técnica de las dos columnas en sesiones privadas, con cada una de las partes para ayudarlos a clarificar esas ideas y que sean más objetivas, que no sean subjetivas o suposiciones, que sean objetivas esas ideas que tienen para cuando regresemos a la sesión conjunta, podamos expresarnos más claramente. Escuchar, es otra técnica. Escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar es la habilidad esencial para establecer relaciones y sentimientos y mantenerlas. Se sabe que la escucha, el éxito resulta un poco más fácil porque al lugar en entender a los demás en mediación, escuchando se logra saber lo que quieren, lo que les duele, lo que les molesta, pero los vamos a escuchar, no los vamos a oír. Permanecer callado mientras una persona está hablando, eso no es escuchar, ¿ok? Dice, es que es muy buen escuchador. Pues a lo mejor está contigo ahí, te está poniendo un poco de atención, pero a lo mejor está oyendo, no sé, a lo mejor una canción, la plática de los otros o qué sé yo. Entonces, escuchar y estar ahí callado, recibiendo toda la información que nos están dando, eso no es escuchar. Escuchar es una escucha real, es entender a alguien, disfrutar de alguien, disfrutar de esa plática, aprender algo, brindar ayuda y consuelo. Es una perspectiva de la mediación, el mediador, para que se facilite la intervención en el lenguaje, en el procedimiento. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros a veces escuchamos música, ¿ok? Y estamos escuchando música y oímos la melodía, pero muchas veces no, nada más escuchamos, no sé, el coro o una parte de la letra de la canción. Y no me la sé toda. ¿Por qué? Porque oí música. Voy a oír música. Oigo la música y algunas partes de la letra de la canción. Hay personas que escuchan muy bien esa canción. ¿Por qué?
porque se saben toda la letra, incluso la interpretan como el cantante la interpreta. Le hacen el énfasis en ese momento a cada parte de la letra de la canción. Esas personas ya escucharon esa canción. Y muchas veces, o la gran mayoría de las personas, oímos la canción, la identificamos por la melodía y no sabemos algunos fragmentos. Entonces, eso es oír música. Escuchar música es conocer muy bien la melodía y escuchar y entender muy bien la letra que nos dice. En este sentido, esto es una escucha real, porque ya entendimos todo el mensaje que nos dio, ya lo descodificamos y ya lo entendimos. Hay personas que se dedican a analizar canciones y se ponen y lo escuchan y analizan cada una de las partes de la canción o cada una de las partes de la letra. Eso es escuchar, es entender. Entender es disfrutar de lo que se está diciendo o disfrutar de que yo le estoy entendiendo a esta persona. Aprendo porque sí voy a aprender de todo lo que nos está diciendo, lo estoy codificando porque acuérdense que voy a hacer un parafraseo y con mis propias palabras yo les voy a decir, entiendo esto y esto. Y en este momento nosotros, el rapport que ya hicimos, pues se convierte más esa conexión entre el mediador y las partes. ¿Ok? Brindar ayuda y consuelo, ¿por qué? Porque ya los entendimos, ya los escuchamos, ya sabemos lo que necesitan, ya sabemos esa necesidad de afecto, ya la entendimos. Por eso es importante tener una escucha real. El proceso para llegar a una escucha eficaz es escuchar activamente. ¿Por qué? Porque vamos a poner en práctica la escucha activa. Escuchar empáticamente, vamos a ser empáticos con las partes, que se sienta que los estamos entendiendo y que estamos con ellos para solucionar el conflicto, recordando siempre la neutralidad y la imparcialidad durante el procedimiento. Escuchar abiertamente, compañeros. Esto es importantísimo. Ahorita nuestra mente tiene que estar abierta a toda la comunicación que nos brindan los mediados o los conciliados. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos una realidad, tenemos muchas formas de convivir y muchas formas de ser, muchas formas de familia. Tenemos que tener esa apertura, esa mente abierta para escuchar todo lo que nos digan sin juzgar. Esto es bien importante, sin juzgar y de escuchar de una manera consciente. Por eso en este momento nosotros vamos a tener una escucha real o eficaz durante el procedimiento. La escucha real, la escucha activa se va a dar aquí porque estamos conscientes de toda esa información que nos están brindando, porque luego recuerden que nosotros la vamos a parafrasear de la manera que nosotros la entendimos y vamos a tratar cada punto de la información que nos dieron los mediados. Y eso sería una escucha eficaz, ¿ok? El anclaje. Bueno, aquí vamos a parar porque ya hay una segunda parte de las herramientas en otro video que se los vamos a subir a la plataforma. Entonces, hasta aquí es la primera parte de las técnicas y herramientas en la mediación y la conciliación para que ustedes las tomen en cuenta, las conozcan y las empiecen a practicar. De todos modos, yo estoy al pendiente de comentarios o sugerencias que nos que puedan surgir y con mucho gusto las podemos atender. Muchachos, les deseo buena suerte, bonito día y muchas gracias por atender a esta grabación. Hasta luego. Gracias.